¿Alguna vez has sentido que en una discusión estás luchando contra algo mucho más grande que la persona con la que estás hablando? Ese sentimiento de que no es solo un desacuerdo común, sino algo mucho más profundo, como si estuvieras enfrentando una fuerza invisible que te arrastra, te desgasta y te saca de tu centro. Es curioso cómo muchas veces no sabemos identificar que, detrás de esas palabras y actitudes que tanto nos afectan, puede haber algo más grande, algo que va más allá de lo humano. En Efesios 6:12, la Biblia nos recuerda una verdad profunda: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Este versículo nos revela una perspectiva completamente diferente. Nos invita a mirar más allá de lo físico, a comprender que muchas veces lo que enfrentamos no son simples palabras o conductas humanas, sino influencias que no se ven, pero que están presentes y que pueden tener un impacto tremendo en nuestra paz interior. Cuando discutimos con personas y sentimos que el ambiente se torna tenso, como si estuviéramos atrapados en una especie de tormenta emocional, es posible que no solo estemos lidiando con esa persona, sino con algo mucho más grande, algo espiritual. Las palabras pueden ser solo el vehículo de una influencia que busca desviar nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Y esto puede ser desgastante. La tensión, el agotamiento emocional que sentimos, no es solo el resultado de un desacuerdo, sino que puede estar vinculado a fuerzas espirituales que están tratando de robarnos la paz. Reconocer que nuestra batalla no es solo contra lo visible es un primer paso fundamental. No se trata de una lucha contra alguien que simplemente tiene una opinión diferente a la nuestra. Es mucho más profundo, más complejo. Estas luchas, aunque a veces parecieran ser solo conflictos entre personas, en realidad son manifestaciones de algo mucho más grande, algo que busca desconectarnos de la paz que solo Dios puede darnos. Al entender esto, podemos dejar de tomarlo todo de manera personal. Podemos empezar a ver a las personas no como los enemigos, sino como aquellos que también necesitan la luz de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos agotado discutiendo, sintiendo que no llegamos a ningún lado, que las palabras solo nos llevan a más frustración? A veces, el mejor consejo es simplemente dejar de discutir. Dejar que la conversación se calme, que las emociones se enfríen, y buscar la paz que proviene de Dios. No siempre es necesario ganar el argumento, ni demostrar que tienes razón. A veces, la verdadera victoria está en mantener la serenidad, en no dejarse arrastrar por la corriente de la ira o el desencuentro. El sabio consejo de la Biblia nos guía hacia ese lugar de paz interior, donde no necesitamos tener la última palabra, porque sabemos que no estamos luchando contra carne ni sangre. Es un desafío, claro. En momentos de alta tensión, donde el orgullo y las emociones están al frente, es difícil recordar que la verdadera batalla no se está librando en el plano físico. Y es ahí donde la sabiduría divina entra en juego. Si nos detenemos un momento, si buscamos la paz en Dios, podemos encontrar la fuerza para mantenernos firmes sin perder nuestra calma. En lugar de pelearnos con palabras, podemos confiar en que Dios tiene el control, que Él está con nosotros, que nos da las herramientas espirituales necesarias para enfrentar cualquier dificultad. El discernimiento espiritual se convierte en una clave importante. Reconocer que lo que estamos viviendo no es solo un enfrentamiento humano, sino que hay fuerzas invisibles que operan detrás de todo, nos permite entender que nuestras reacciones también deben ser espirituales. Al pedirle a Dios sabiduría, al entregarle nuestras cargas, podemos enfrentar estas situaciones con más fe, con una mayor paz interior. A medida que exploramos esta verdad, es importante recordar que no estamos solos en la lucha. Dios nos ha dado la armadura espiritual necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Nos ha dotado de su palabra, de su Espíritu Santo y de la comunidad de fe para sostenernos unos a otros. Cuando reconocemos la verdadera naturaleza de nuestras luchas, ya no enfrentamos las dificultades con nuestras propias fuerzas, sino con la fortaleza que viene de Él. Es por eso que al enfrentar confrontaciones, podemos tomar un paso atrás y recordar que nuestra lucha no es contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos. La paz de Dios es la que nos mantiene firmes, la que nos ayuda a discernir cuando es el momento de hablar, cuando es el momento de guardar silencio, y cuando debemos simplemente confiar en que Él está en control.
Y es en ese acto de confiar que encontramos la verdadera victoria. Cuando sientes que una discusión te está agotando, que las palabras te hieren más de lo que deberían, recuerda que no todo es lo que parece. Recuerda que no solo te enfrentas a una persona, sino a influencias que buscan apartarte de la paz que Dios tiene para ti. Al reconocer esto, podrás actuar con sabiduría, saber cuándo retirarte, cuándo hablar con amor y cuándo, por encima de todo, confiar en que Él es quien realmente tiene la última palabra. Tu paz no depende de ganar una discusión, sino de confiar en la sabiduría de Dios, quien te llama a ser luz incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de la Biblia, Dios nos alerta sobre los ataques invisibles del enemigo, esos que se cuelan sutilmente en nuestra vida. Recuerdo que en el jardín del Edén, Satanás no atacó de forma directa ni violenta, su estrategia fue mucho más astuta, utilizó palabras engañosas dirigidas a Eva. En Génesis 3, versículo 1, se nos dice que la serpiente era más astuta que cualquier otro ser creado por Dios, y su táctica fue sembrar una duda en el corazón de Eva. No fue una amenaza directa, sino una conversación que desvió su atención. Esta misma táctica sigue presente hoy en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando nos encontramos atrapados en discusiones interminables. A veces nos preguntamos, ¿por qué estas conversaciones parecen no tener fin? Es muy probable que estemos siendo arrastrados hacia una trampa diseñada para robarnos la paz, la claridad y el enfoque espiritual. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo una conversación en tu mente, pensando en lo que podrías haber dicho mejor o cómo podrías haber ganado la discusión? Este ciclo mental puede consumir tiempo, energía y, lo peor de todo, alejarnos del propósito divino para nuestras vidas. Muchas veces, el verdadero objetivo de esas discusiones no es ganar o perder, sino que el enemigo busca nuestra distracción, quiere debilitarnos espiritualmente. Jesús mismo enfrentó este tipo de ataques durante su ministerio. Los fariseos y maestros de la ley a menudo trataban de atraparlo, no para aprender de él, sino para desacreditarlo. Sin embargo, él nunca permitió que esas discusiones lo apartaran de su misión. Recuerdo una vez en que los fariseos intentaron provocarlo preguntándole si era lícito pagar impuestos al César. La respuesta de Jesús fue profunda y llena de propósito. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. No cayó en la provocación, sino que aprovechó el momento para ofrecer una enseñanza aún más profunda. Este es un ejemplo claro de cómo debemos enfrentar las discusiones. No estamos llamados a entrar en cada batalla verbal que se nos presenta. Hay momentos en los que debemos defender la verdad, pero incluso en esos momentos debemos hacerlo desde un lugar de paz, no de ira o frustración. ¿Cómo nos enseña Santiago? Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Santiago 1, 19. Es fácil caer en la tentación de dejar que nuestras emociones tomen el control y reaccionar impulsivamente. Pero este versículo nos recuerda que nuestras emociones pueden ser fácilmente manipuladas si no estamos atentos a la guía del Espíritu Santo. El enemigo no necesita poseer a alguien para usarlo. Basta con que una persona actúe desde el orgullo, la ira o el resentimiento para que sus palabras estén influenciadas. Esto no convierte a esa persona en el enemigo. Al contrario, nos invita a verlas con compasión, reconociendo que, al igual que nosotros, también están luchando su propia batalla espiritual. Jesús mismo nos enseñó esto cuando, colgado en la cruz, oró por aquellos que lo crucificaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Estas palabras nos invitan a ver más allá de las acciones y palabras de los demás y responder con gracia, no con juicio. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de reaccionar con enojo o frustración, pero como discípulos de Cristo, estamos llamados a responder con amor y comprensión. Considera también la historia de Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó oposición constante de personas como Sanbalat y Tobías, quienes intentaban intimidarlo y desacreditarlo. Pero Nehemías no se detuvo a discutir con ellos. En lugar de caer en la provocación, oró: ahora, oh Dios, fortalece mis manos,
Nehemías 6, 9. Este enfoque nos muestra que, cuando enfrentamos ataques, nuestra primera respuesta debe ser buscar fortaleza y dirección en Dios. No debemos caer en la tentación de defendernos o justificar nuestras acciones, sino confiar en que Dios tiene el control. En nuestra vida diaria, podemos encontrarnos con estos Sanbalats modernos en compañeros de trabajo, familiares o incluso amigos cercanos. A veces, sin quererlo, nos provocan. Pero debemos recordar que nuestra identidad y propósito no dependen de la aprobación o reconocimiento de los demás. Como hijos de Dios, estamos llamados a un estándar más alto, un estándar que refleja el carácter de Cristo. Esto implica aprender a elegir nuestras batallas con sabiduría y discernimiento, sabiendo cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Una de las claves para lograr esto es desarrollar una vida de oración constante. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la claridad y fortaleza necesarias para resistir las provocaciones del enemigo. En Filipenses 4, 6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que solo Dios puede ofrecer, es la que nos permite mantenernos firmes y enfocados, incluso cuando enfrentamos conflictos difíciles. Además de la oración, debemos armarnos con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con las Escrituras. Este no fue un acto simbólico, sino un recordatorio de que la verdad de Dios es nuestra mejor defensa contra las mentiras y provocaciones del enemigo. En Hebreos 4, 12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando enfrentamos discusiones que amenazan con robarnos la paz, la palabra de Dios nos da perspectiva y dirección. ¿Qué hacemos cuando las provocaciones persisten? El ejemplo de Jesús durante su arresto es especialmente poderoso. Cuando Pedro sacó su espada para defenderlo, Jesús lo reprendió: guarda tu espada, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Mateo 26, 52. Este acto nos muestra que no todas las batallas están destinadas a ser peleadas y que a veces la verdadera victoria se encuentra en confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que estamos perdiendo. Dejar de discutir con los demonios en forma de personas no significa rendirse o ignorar la verdad. Significa elegir una forma más alta de responder, una que refleje la gracia, la sabiduría y la fortaleza que vienen de Dios. Significa aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar, y recordar que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. La próxima vez que enfrentes una discusión interminable, recuerda que no estás luchando solo contra palabras humanas. Detrás de todo, hay influencias espirituales que buscan desviarte. Ora, busca la guía de la palabra de Dios y confía en que Él está contigo, incluso en medio del conflicto. La palabra de Dios nos recuerda constantemente el poder que tienen nuestras palabras, tanto para edificar como para destruir. En esas discusiones, recuerda que tu paz proviene de Dios y no de las circunstancias que te rodean. En Proverbios 18, 21 leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, un versículo que nos revela una verdad esencial sobre la gran influencia que tienen nuestras palabras. Lo que decimos puede ser una herramienta poderosa para construir o para destruir, para bendecir o para maldecir. En medio de las discusiones y conflictos que enfrentamos en nuestro día a día, las palabras a menudo se convierten en instrumentos que el enemigo utiliza para sembrar división, resentimiento y desesperanza, tanto en nuestros corazones como en los de aquellos que nos rodean. Es aquí donde debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y aprender a usarlas con sabiduría y prudencia, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos que nos enseñan cómo las palabras tienen el poder de transformar nuestras circunstancias. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo mediante su palabra, declarándose a la luz, Génesis 1, 3, y esa misma palabra creadora se nos ha dado a través de su mensaje en la Biblia. Cada vez que hablamos, participamos en ese poder otorgado por Él.
Sin embargo, el enemigo busca distorsionar este don, utilizando nuestras palabras para crear caos en lugar de orden, división en lugar de unidad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el relato del pueblo de Israel en el desierto. En Números 14, después de que los espías regresaron de la tierra prometida, sus palabras llenas de miedo y dudas sembraron desconfianza en el corazón del pueblo. A pesar de las promesas de Dios, los israelitas se dejaron llevar por el informe negativo de los espías, lo que los llevó a rebelarse y a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Este evento nos muestra cómo las palabras pueden tener consecuencias que van más allá del momento en que se pronuncian, afectando el curso de nuestras vidas y las de los demás. Cuando entramos en discusiones, nuestras palabras pueden convertirse en herramientas de división, manipuladas por el enemigo para alejarnos de la voluntad de Dios. En Santiago 3:6, la lengua es comparada con un fuego, un mundo de maldad entre las partes del cuerpo, advirtiendo sobre su capacidad de corromper y contaminar todo nuestro ser. Este pasaje no solo nos alerta, sino que también nos llama a reflexionar sobre el impacto eterno que tienen nuestras palabras, especialmente en momentos de conflicto. Jesús mismo nos enseñó la importancia de usar nuestras palabras con sabiduría. En el Sermón del Monte, advirtió contra los juramentos y las palabras inútiles, enfatizando que nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Mateo 5:37. Este principio nos invita a hablar con integridad y claridad, evitando caer en la tentación de usar las palabras como armas en discusiones innecesarias. Más allá de lo que decimos, nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Como lo señala Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es fundamental comprender que el enemigo no solo busca provocar conflictos externos, sino también internos. A menudo, utiliza nuestras propias palabras no solo para herir a otros, sino también para erosionar nuestra fe y confianza en Dios. Las palabras de duda y desánimo que repetimos en nuestra mente o que pronunciamos en momentos de debilidad pueden abrir puertas para que el enemigo siembre más confusión y temor en nuestras vidas. Por eso, en Filipenses 4:8, se nos exhorta a pensar y hablar solo en lo que es verdadero, justo, puro y digno de alabanza. Cuando nos enfrentamos a discusiones que parecen interminables, debemos recordar que nuestras palabras no son neutrales. Tienen el poder de glorificar a Dios o de darle lugar al enemigo. En Efesios 4:29, se nos insta a evitar toda palabra corrompida y a hablar únicamente lo que sea útil para edificar y beneficiar a quienes nos escuchan. Este llamado no solo nos ayuda a ser conscientes de lo que decimos, sino también de la intención detrás de nuestras palabras. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es discernir cuándo debemos hablar y cuándo es mejor guardar silencio. En momentos de confrontación, es tentador responder rápidamente, especialmente cuando sentimos que estamos siendo atacados o malinterpretados. Sin embargo, el Salmo 14:1-3 nos ofrece una oración que puede guiarnos en estas situaciones. Pon guarda, Señor, a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Esta petición nos recuerda que necesitamos la ayuda de Dios para controlar nuestras palabras y evitar caer en las trampas del enemigo. En el libro de Job vemos un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden intensificar o aliviar el sufrimiento. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, utilizaron palabras que no reflejaban el carácter de Dios, lo que solo aumentó su dolor. Sus discursos llenos de juicio y falta de comprensión no ofrecieron consuelo, sino más bien conflicto. Este relato nos enseña la importancia de hablar con sabiduría, guiados por el Espíritu, especialmente cuando otros están pasando por momentos de prueba. La forma en que utilizamos nuestras palabras no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. En Mateo 12:36 y 37, Jesús advierte que daremos cuenta de cada palabra ociosa que pronunciemos, destacando la importancia de hablar con propósito y responsabilidad. Este principio no solo nos invita a reflexionar antes de hablar, sino también a buscar que nuestras palabras sean un reflejo de nuestra fe y de nuestro compromiso con Dios. En un mundo lleno de ruido, distracciones y provocaciones, es fácil caer en discusiones que no edifican ni glorifican a Dios.
Pero cuando recordamos que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, podemos elegir responder con sabiduría y gracia. Esto no significa que nunca debamos hablar, sino que debemos hacerlo en el tiempo y la forma correcta, confiando en que Dios nos dará las palabras adecuadas. Pablo, en Colosenses 4, 6, nos exhorta a que nuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto, sazonada con sal, para que sepamos responder a cada uno como es debido. Este consejo nos anima a ser intencionales con nuestras palabras, buscando siempre glorificar a Dios y edificar a los demás, incluso en momentos de conflicto. Debemos recordar que nuestras palabras tienen el poder de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando elegimos hablar con amor, paciencia y sabiduría, damos testimonio de su obra en nosotros. Y cuando decidimos guardar silencio en lugar de responder con ira o frustración, mostramos que nuestra confianza está en Él, no en nuestras propias habilidades. El enemigo intentará usar cada oportunidad para desviar nuestra atención y nuestro propósito, pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios y buscamos su guía en cada conversación, podemos resistir sus ataques y mantener nuestra paz. Las palabras, cuando son guiadas por el Espíritu, se convierten en herramientas poderosas para avanzar en el propósito de Dios y edificar su reino. En ocasiones, enfrentamos discusiones o conflictos que parecen más grandes que nosotros mismos. Esas confrontaciones pueden dejarnos con una sensación de vacío, agotamiento o confusión. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que detrás de cada situación difícil puede haber una influencia espiritual que no se percibe a simple vista. En Efesios 6, 12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas. Este versículo no solo nos revela la verdadera naturaleza de nuestra batalla, sino que también nos equipa para discernir cuando estamos frente a algo que requiere intervención espiritual. Es crucial entender que el enemigo opera en lo oculto. Su estrategia no siempre es abierta o directa, sino sutil y calculada. Desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás utilizó un enfoque aparentemente inocente para engañar a Eva, sembrando duda en su corazón. Cuando la serpiente le preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Génesis 3, 1, no presentó una mentira directa, sino una distorsión que sembró confusión. Este patrón sigue vigente en nuestras vidas a través de palabras, actitudes o situaciones. El enemigo busca dividirnos, provocarnos y alejarnos de la verdad. La Biblia nos proporciona herramientas para identificar estas influencias. En Juan 10, 10, Jesús describe la misión del enemigo como robar, matar y destruir. Cuando nos encontramos en una discusión que parece arrebatar nuestra paz, dañar nuestras relaciones o desviar nuestro enfoque de Dios, es una señal de que debemos detenernos y buscar discernimiento espiritual. Es en esos momentos cuando la oración y la palabra se convierten en nuestras armas más poderosas. Él nos ha dado todas las herramientas necesarias para vencer, y su promesa de estar con nosotros en cada paso nos da la confianza para enfrentar cualquier situación. En Isaías 41:10, Dios nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada confrontación puede convertirse en una oportunidad para demostrar nuestra fe y dependencia de Dios. Cuando elegimos responder con discernimiento espiritual, en lugar de caer en el juego del enemigo, estamos dando testimonio de su poder transformador en nuestras vidas. Nuestro llamado es vivir con la certeza de que Él pelea nuestras batallas, guiándonos hacia su propósito eterno. El silencio, esa herramienta tan sencilla y a menudo subestimada, tiene un poder transformador cuando se utiliza bajo la guía de Dios. En un mundo saturado de palabras, debates y argumentos, elegir callar no es un signo de debilidad, sino un acto de profunda fortaleza espiritual. Jesús, quien enfrentó más oposición y provocaciones que nosotros, demostró el poder del silencio en el momento más crucial de su ministerio. Cuando fue llevado ante Pilato y los líderes religiosos lo acusaron injustamente, no se defendió con palabras, sino que permaneció en silencio. Mateo 27:14 nos dice, pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Ese silencio no era vacío ni resignado, era un silencio cargado de propósito que desarmó las intenciones de quienes buscaban atraparlo con sus palabras. Jesús sabía que su misión era más grande que cualquier acusación. En lugar de defenderse, eligió confiar en el plan de Dios, dejando que el silencio hablara más alto que cualquier argumento. Este ejemplo no solo nos inspira, sino que también nos enseña que el silencio, cuando está alineado con la voluntad de Dios, es una herramienta que el enemigo no puede contrarrestar. La mayoría de las veces, el conflicto busca atraparnos en una espiral de palabras. El enemigo utiliza las discusiones como trampas para desviar nuestra atención y robar nuestra paz. En Proverbios 21:23 leemos: el que guarda su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Este versículo no es solo una advertencia, sino una invitación a considerar el valor de medir nuestras palabras y, en ocasiones, optar por no pronunciarlas. En medio de una discusión, el silencio puede ser la respuesta más poderosa porque no alimenta el fuego del conflicto, sino que lo apaga. Pero este tipo de silencio no es pasivo ni indiferente, es un acto consciente de ceder el control a Dios, permitiéndole intervenir donde nuestras palabras serían insuficientes o contraproducentes. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés les dijo: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Ese momento de quietud no era inacción, sino una declaración de fe en el poder de Dios para actuar en medio de la adversidad. El silencio guiado por Dios también tiene el poder de revelar las verdaderas intenciones del corazón humano. Cuando dejamos de discutir y respondemos con silencio, permitimos que las palabras y acciones de los demás expongan su origen. Esto no solo nos protege de caer en provocaciones, sino que también nos da claridad sobre cómo responder, si es necesario. Santiago 1:19 nos recuerda: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este consejo, aunque simple, es profundamente transformador. Nos invita a priorizar la escucha y la reflexión sobre la reacción inmediata, lo que nos permite responder con sabiduría en lugar de con impulsividad. En el ministerio de Jesús, vemos cómo Él no solo utilizó el silencio para enfrentar las provocaciones, sino también para enseñar verdades profundas. Ante las preguntas capciosas de los fariseos y saduceos, Jesús no siempre respondía directamente, en algunos casos, usaba preguntas para redirigir la conversación hacia lo que realmente importaba y, en otros momentos, simplemente guardaba silencio, dejando que la verdad se revelara por sí sola. Este enfoque nos enseña que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata y que el silencio puede ser un espacio donde la verdad de Dios se manifiesta de manera más poderosa que cualquier palabra. El silencio también tiene un efecto profundo en nuestra propia alma. Pero cuando elegimos el silencio, estamos demostrando humildad y confianza en que Dios es nuestro defensor. En Proverbios 15:1 se nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Aunque este versículo habla de la amabilidad, el principio también aplica al silencio, porque una respuesta amable puede incluir el acto de no responder en absoluto. El silencio también es una declaración de fe. Es decirle al enemigo que no tiene poder sobre nosotros, porque nuestra seguridad y nuestra identidad no están en juego en la discusión. En lugar de buscar ganar el argumento, elegimos ganar la paz. Esto no siempre es fácil, pero es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. En 1 Pedro 2:23 leemos: cuando fue insultado, no devolvió el insulto, y cuando sufrió, no amenazó, sino que se encomendó a Dios, quien juzga con justicia. Esta actitud nos desafía a entregar nuestras batallas al Señor, sabiendo que Él es quien pelea por nosotros. Cuando nos enfrentamos a conflictos que parecen insuperables, debemos recordar que nuestro papel no es ganar la discusión, sino glorificar a Dios con nuestra respuesta. Esto requiere una dependencia constante del Espíritu Santo, quien nos guía y nos da la fuerza para actuar de acuerdo con su voluntad. El silencio no solo desactiva el conflicto externo, sino que también tiene el poder de calmar la tormenta interna. Muchas veces, las discusiones generan ansiedad, frustración y enojo dentro de nosotros, pero cuando elegimos guardar silencio y buscar la presencia de Dios, encontramos una paz que trasciende nuestro entendimiento.
Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El silencio guiado por Dios no es inacción, sino una respuesta activa que refleja nuestra confianza en su poder y en su propósito. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas y que cada decisión que tomamos, incluso la de callar, puede ser un acto de obediencia y fe. En cada momento de conflicto, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Y cuando elegimos el silencio, estamos eligiendo la paz, la sabiduría y la dirección divina. Cuando enfrentemos provocaciones, recordemos que el silencio no es la ausencia de palabras, sino la presencia de Dios en medio de la adversidad. Es una herramienta poderosa que nos permite escuchar su voz, responder con gracia y glorificar su nombre en todas nuestras interacciones. Enfrentar los conflictos con herramientas espirituales es la única manera de abordar las luchas que, aunque parecen terrenales, tienen raíces más profundas en lo espiritual. La Biblia nos equipa con todo lo necesario para resistir los ataques del enemigo, fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Pero estas herramientas no son armas visibles ni estrategias humanas, son instrumentos divinos que nos capacitan para vencer en cada circunstancia, incluso en medio de provocaciones que buscan desviarnos del propósito para el cual fuimos llamados. El apóstol Pablo lo deja claro en su carta a los Efesios cuando habla sobre la armadura de Dios. En Efesios 6:13 escribe: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haberlo hecho todo, estar firmes. Esta armadura no es una metáfora decorativa, sino una instrucción práctica para enfrentar las batallas espirituales que se manifiestan en los conflictos cotidianos. Es un recordatorio de que nuestra defensa y fortaleza provienen de Dios y no de nuestras propias habilidades. La oración, como una de estas herramientas, tiene un poder transformador que a menudo subestimamos. No es simplemente un ritual o una acción que realizamos para sentirnos mejor, sino una conexión directa con el poder de Dios. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no inquietarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Este acto de orar nos permite entregar nuestras cargas al Señor y recibir la paz que solo Él puede dar, una paz que no depende de las circunstancias ni de los resultados inmediatos. Sin embargo, la oración no es solo una herramienta defensiva, también es una forma de atacar las mentiras y estrategias del enemigo. Jesús, en el desierto, utilizó la palabra de Dios como arma contra las tentaciones de Satanás. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús respondió con un escrito está, Mateo 4:4. Este ejemplo nos muestra que conocer las Escrituras y declararlas en momentos de conflicto no solo fortalece nuestra fe, sino que también desactiva las mentiras del enemigo. El ayuno, combinado con la oración, es otra herramienta poderosa que nos permite alinear nuestra voluntad con la de Dios y resistir las influencias que buscan desviarnos. En el libro de Esther, vemos cómo el ayuno colectivo de los judíos, liderado por la reina Esther, resultó en la intervención divina que salvó a su pueblo. Aunque el conflicto parecía imposible de resolver, su disposición para buscar a Dios en oración y ayuno marcó la diferencia. Este principio sigue siendo relevante hoy cuando enfrentamos conflictos que parecen insuperables. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios y a depender completamente de su poder. La palabra de Dios también nos equipa para discernir la verdad en medio de la confusión. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Este pasaje subraya que la Escritura no es solo un conjunto de enseñanzas, sino una herramienta activa que revela la voluntad de Dios, corrige nuestros pensamientos y nos guía en cada decisión. Cuando meditamos en su palabra, encontramos dirección, sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier situación. El enemigo, sin embargo, no cesa en su intento de distraernos y desgastarnos. Una de sus tácticas más comunes es hacernos sentir que debemos luchar solos, que nuestra batalla es nuestra responsabilidad exclusiva. Pero en 2 de Crónicas 20:15 leemos estas palabras dirigidas al pueblo de Judá: no tengan miedo ni se desanimen por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios.
Este recordatorio nos invita a confiar en que Dios pelea por nosotros y que nuestra tarea es permanecer firmes en fe, siguiendo su dirección. Otra herramienta esencial que Dios nos da es la fe. En Efesios 6:16 se nos instruye a tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no es un sentimiento, sino una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es creer en su fidelidad y en sus promesas, recordando que Él es quien tiene el control de cada situación. La fe, sin embargo, no es algo que crece automáticamente. Debe ser alimentada y fortalecida a través de nuestra relación con Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más tiempo pasamos en su presencia, escuchando su voz y meditando en su palabra, más fuerte será nuestra fe y más preparados estaremos para enfrentar las batallas que se presenten. El amor, como herramienta espiritual, también juega un papel crucial en los conflictos. En lugar de responder con ira o resentimiento, estamos llamados a responder con amor, incluso hacia aquellos que nos provocan o nos atacan. En Mateo 5:43-44, Jesús nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Esta no es una respuesta natural, pero es el llamado que tenemos como seguidores de Cristo. El amor, cuando se demuestra en medio de la adversidad, tiene el poder de desactivar las estrategias del enemigo y abrir puertas para la reconciliación y la paz. A través del amor, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también ganamos batallas espirituales que no pueden ser libradas con fuerza humana. Al enfrentar cualquier conflicto, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en cualquier otro aspecto de la vida, debemos recordar que no estamos solos en la lucha. Las herramientas espirituales que Dios nos proporciona no solo nos permiten resistir, sino que también nos capacitan para superar cualquier obstáculo que se presente. Estas herramientas, que incluyen la oración, la fe, el ayuno, la palabra de Dios y el amor, son nuestras armas divinas que desactivan las fuerzas del enemigo y nos mantienen firmes en la fe. Cuando nos revestimos con estas herramientas, nos alineamos con el propósito divino, y aunque el camino sea difícil, tenemos la seguridad de que Dios pelea por nosotros. Cada uno de estos elementos nos fortalece, nos guía y nos recuerda que, aunque las batallas sean intensas, la victoria ya está asegurada en Cristo. En medio de las pruebas, podemos descansar en la certeza de que no estamos luchando solos. Dios nos da todo lo que necesitamos para permanecer firmes, para crecer en nuestra fe y para enfrentar cualquier desafío con una actitud que honra su nombre. Como nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a través de su poder y no de nuestra propia fuerza que podemos superar las adversidades y mantenernos firmes en su propósito eterno. En Mateo 5:44, Jesús nos da una instrucción difícil, pero profunda: amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Este mandato no es algo fácil de cumplir, pero refleja el verdadero carácter de Cristo, quien en su amor incondicional demostró que la respuesta con amor tiene el poder de desarmar al enemigo. En lugar de alimentarnos de odio o orgullo, que son armas que el enemigo utiliza para separarnos y crear divisiones, elegimos vivir con un amor que transforma, que refleja la gracia y la misericordia de Dios. En Romanos 12:20 y 21, somos llamados a vencer el mal con el bien, y este es un recordatorio de que nuestras respuestas pueden ser una herramienta poderosa para glorificar a Dios y reflejar su amor hacia otros. La comunión con otros creyentes es otra herramienta valiosa que Dios nos da para enfrentar las dificultades. En Hebreos 10:24 y 25, se nos exhorta a no dejar de reunirnos, sino a animarnos mutuamente. La comunidad de fe nos brinda apoyo, aliento y nos ayuda a mantenernos enfocados en el propósito divino. Al compartir nuestras luchas con otros hermanos y hermanas en la fe y orar juntos, fortalecemos nuestra fe y recordamos que no estamos solos en esta batalla espiritual. Cada una de estas herramientas espirituales está diseñada para ayudarnos a resistir las estrategias del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Pero para que sean efectivas, debemos usarlas con intención y perseverancia. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en su voluntad,
como nos recuerda 2 de Pedro 1, 3. Este versículo asegura que no hay situación que enfrentemos para la cual Dios no nos haya preparado. Cuando enfrentamos conflictos, tanto internos como externos, es fundamental recordar que no estamos luchando solos. Dios está con nosotros, luchando nuestras batallas y guiándonos en cada paso que damos. Nuestro rol es confiar en Él, utilizar las herramientas que nos ha provisto y mantenernos firmes en su palabra. Al hacerlo, no solo derrotamos los ataques del enemigo, sino que también crecemos en nuestra fe y nuestra relación con Él. El llamado a vivir en paz es mucho más que simplemente evitar conflictos. Es una instrucción divina que refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. La paz no es un estado pasivo, ni la ausencia de problemas, sino una fortaleza interna que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con la seguridad de que Dios está con nosotros. En Romanos 12, 18, Pablo nos exhorta a vivir en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. Este versículo resalta nuestra responsabilidad como creyentes de esforzarnos por mantener la paz, aunque sabemos que no siempre será fácil. Vivir en paz implica un enfoque consciente de cómo manejamos nuestras relaciones, nuestros pensamientos y nuestras respuestas ante las dificultades. Jesús, conocido como el Príncipe de Paz en Isaías 9, 6, nos mostró cómo vivir reflejando paz en cada interacción. A lo largo de su ministerio, enfrentó provocaciones constantes. Desde las acusaciones de los líderes religiosos hasta las expectativas de sus propios discípulos, Él nunca permitió que estas situaciones lo desviasen de su propósito ni afectaran su serenidad. En Juan 14, 27, Jesús prometió a sus discípulos que les dejaría su paz, una paz diferente de la que el mundo da. Esta paz es una promesa, un recordatorio de que la verdadera paz proviene de Él y no de las circunstancias externas. El enemigo, sin embargo, siempre intentará robarnos esta paz, sembrando discordia, alimentando malentendidos y manipulando nuestras emociones en momentos de vulnerabilidad. Primera de Pedro 5, 8, nos advierte que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta imagen subraya la necesidad de mantenernos vigilantes y firmes en nuestra fe, recordando que nuestra paz no es negociable. Cuando permitimos que el conflicto o las provocaciones nos saquen de nuestra paz, le estamos dando al enemigo una porción del territorio que Dios nos ha llamado a proteger. La paz de Dios no significa simplemente evitar los problemas, sino enfrentarlos con una perspectiva diferente, con la seguridad de que Él está con nosotros. En Filipenses 4, 7, se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esto no solo es una promesa, sino también una invitación a depender completamente de Él en cada aspecto de nuestra vida. Vivir en paz no significa aceptar la injusticia ni ignorar los problemas. Jesús también mostró que la paz incluye valentía y acción cuando es necesario. En el templo, cuando vio que se había convertido en un mercado, actuó con firmeza para restaurar el orden y la santidad, Mateo 21, 12 y 13. Este acto nos recuerda que la paz no es pasividad, es un equilibrio entre la calma interior y la acción justa, guiada por el Espíritu de Dios. En Colosenses 3, 15, se nos instruye a permitir que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, ya que, como miembros de un mismo cuerpo, fuimos llamados a vivir en paz y ser agradecidos. Esta instrucción nos recuerda que la gratitud es una parte esencial de vivir en paz. Cuando damos gracias a Dios por su presencia y provisión, incluso en medio de las dificultades, fortalecemos nuestra confianza en Él y nos posicionamos para responder con gracia y no con reactividad. El perdón es otro aspecto esencial de la paz. No podemos vivir en paz mientras guardemos rencor o amargura en nuestro corazón. En Mateo 6, 14 y 15, Jesús enseña que si perdonamos a los demás sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Sin embargo, si no lo hacemos, tampoco seremos perdonados. Este principio nos desafía a dejar de lado nuestras heridas y resentimientos, permitiéndonos experimentar la verdadera paz que solo Dios puede darnos. La obediencia a Dios es otro aspecto clave en la búsqueda de la paz. Isaías 48, 18, nos dice que si hubiéramos atendido a sus mandatos, nuestra paz habría sido como un río.
La paz está directamente vinculada a nuestra disposición a seguir su dirección. Cuando caminamos en obediencia a su voluntad, encontramos descanso para nuestras almas, porque sabemos que estamos en el centro de su propósito. Vivir en paz también implica confiar en que Dios es el juez final y que no necesitamos tomar venganza por nuestras propias manos. Romanos 12:19 nos recuerda que debemos dejar el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta confianza en la justicia divina nos libera de la necesidad de buscar retribución o defendernos constantemente, permitiéndonos descansar en su soberanía. La paz que proviene de Dios tiene un propósito mucho más grande que nuestro bienestar personal. Es un testimonio para el mundo, una evidencia viva del poder transformador de su amor. En Mateo 5:9, Jesús declara: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este llamado a ser pacificadores no es fácil, pero es la oportunidad de reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial en un mundo que anhela desesperadamente la paz. La comunión con el Espíritu Santo es fundamental para mantenernos en paz, incluso en las circunstancias más desafiantes. En Gálatas 5:22 encontramos la paz como uno de los frutos del Espíritu, junto con el amor, la paciencia y la bondad. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestra propia cuenta, es el resultado de una relación íntima con Dios. Al buscar su presencia día tras día, su paz fluye en nosotros, transformando no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Al vivir en paz, nos damos cuenta de que nuestra verdadera seguridad y satisfacción no dependen de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. En Juan 16:33, Jesús nos da una promesa contundente: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. No importa cuán intensas sean las tormentas a nuestro alrededor, su paz es más fuerte. Su victoria sobre el mundo es nuestra victoria. El llamado a vivir en paz no es solo una opción, es un mandato divino, una decisión consciente de caminar en obediencia, confianza y gratitud. Al permitir que su paz gobierne nuestras vidas, no solo encontramos descanso para nuestras almas, sino que nos convertimos en portadores de su luz en un mundo que tanto la necesita. Cada momento de paz que elegimos, cada vez que respondemos con calma y sabiduría, no solo nos acerca más a Dios, sino que es un testimonio poderoso para aquellos que nos observan. Este llamado a la paz no significa evitar el conflicto, sino saber cómo responder en medio de él. No se trata de ganar discusiones o de proteger nuestra reputación, sino de reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Al dejar de luchar con los demonios en forma de personas, estamos haciendo una declaración espiritual: nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestro propósito están enraizados en algo mucho más grande que las circunstancias o las opiniones humanas. No estamos solos en esta batalla. Dios nos ha equipado con su Espíritu, su palabra y su paz como guía y fortaleza. Cada vez que elegimos su camino sobre el nuestro, estamos construyendo un testimonio que impactará no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. No es un camino fácil, pero es el camino que trae verdadera paz y victoria. La clave para vivir de esta manera es recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como nos recuerda Efesios 6:12. No estamos llamados a pelear contra las personas, sino a interceder por ellas. Al ver a aquellos que nos provocan no como enemigos, sino como almas necesitadas de la gracia de Dios, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Esta nueva visión nos impulsa a orar por ellos y buscar su bienestar, en lugar de enfrascarse en discusiones que no hacen más que desgastar nuestras fuerzas. En última instancia, la verdadera victoria en cualquier conflicto no se mide por quien tiene la última palabra o quien gana el argumento, sino por cómo glorificamos a Dios con nuestra respuesta. Al elegir no discutir con los demonios en forma de personas, estamos protegiendo nuestra paz y asegurándonos de que nuestras vidas reflejan el propósito y la autoridad de Cristo. Esta es una decisión que requiere valentía, fe y dependencia total del Señor, pero los frutos de esa obediencia se manifiestan en cada aspecto de nuestra vida.
Cada vez que decidimos vivir de acuerdo con los principios divinos, no solo estamos experimentando la paz de Dios, sino que también estamos invitando a otros a conocerla. Es un ciclo que no tiene fin. Cada momento de paz que elegimos no solo cambia nuestro corazón, sino que se convierte en un faro para aquellos que aún buscan esperanza. Y cuando todo está dicho y hecho, ese es el propósito más grande de nuestra vida, vivir de tal manera que todo lo que hagamos apunte a Él, a su gloria eterna. Al final del día, recordar esto nos da el coraje y la esperanza necesarios para mantenernos firmes, sabiendo que, en medio de cualquier lucha o desafío, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El viaje no siempre será fácil, pero la victoria final está garantizada, porque Cristo ha vencido al mundo. Y en Él, somos más que vencedores.